Antes de comenzar y darle la palabra a María Camila, queremos recordarles que la Fundación, con la ayuda de sus abogados voluntarios, se encuentra trabajando en un documento que responda a las preguntas más frecuentes de las personas naturales y organizaciones sociales frente a todo lo que está sucediendo con el COVID-19 en las diversas áreas del derecho. Por ello, por favor, les agradecemos estar pendientes a la página web de la Fundación, donde estaremos publicando toda esta información. De igual manera, queremos comunicarles que por ser el tiempo muy reducido el de esta charla, sabemos que no todas las inquietudes y preguntas van a ser resueltas. Por ello, al finalizar la conferencia, les explicaré cómo pueden subir sus inquietudes a nuestra plataforma, las cuales tendrán un tratamiento especial por parte de la Fundación, pues dependiendo del área del derecho, estaremos redirigiéndosela al abogado o abogada correspondiente. Por último, y ya para iniciar, queremos darle dos recomendaciones. Por favor, silenciar sus micrófonos y cualquier reacción o pregunta, por favor, realizarla por chat. Todas las inquietudes que se elevaron al momento de la inscripción y que tenían que ver con temas jurídicos serán resueltas a lo largo de la conferencia. Esperamos que esta charla sea de gran ayuda para ustedes y les cedo la palabra a María Camila. Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Muchas gracias por participar en esta iniciativa de la Fundación. La idea es que todos conozcamos las últimas disposiciones jurídicas respecto a la situación que estamos viviendo en este momento y tratemos los temas más relevantes y las necesidades jurídicas más relevantes que se nos están presentando en esta situación de cuarentena. Y uno de los temas que tratamos hoy es el tema de la violencia intrafamiliar, que como muchos de ustedes han visto en noticias, es un tema que realmente ha salido a flote debido a esta situación del aislamiento, porque muchas mujeres y muchas familias que ya tienen este contexto de violencia intrafamiliar, pues se ha disparado notablemente la cantidad de denuncias y de casos que se han presentado teniendo en cuenta pues el aislamiento. Entonces, la idea es realizar una charla muy práctica, no solamente el tema jurídico, sino más que todo herramientas prácticas que les puedan servir a ustedes por si conocen casos de violencia intrafamiliar, por si tratan personas que sufren de esta situación y que son víctimas de violencia intrafamiliar, para que puedan darles herramientas y sepan a dónde acudir y qué pueden hacer en este momento respecto a esos casos específicos. Entonces, vamos a iniciar con un contexto muy importante de qué es la violencia intrafamiliar, que es la definición que tenemos en la ley. Y pues hay muchas definiciones, pero yo les traigo esta definición que trae la ley, que es toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima de daño físico, psíquico o daño a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar. Y claramente la violencia intrafamiliar pues está contemplado como un delito dentro de nuestro Código Penal. Eh, Como vamos a ver y como se observa en esta definición, la violencia intrafamiliar tiene diferentes expresiones. No podemos hablar únicamente de una violencia física o una violencia psicológica, ya que tiene diferentes manifestaciones y se puede expresar dentro de diferentes formas. Y a su vez es importante tener en cuenta que se da dentro del grupo familiar. Ya cuando hablamos de terceros, cuando no está relacionado con el grupo familiar, pues no podemos hablar de este delito porque básicamente este tipo penal lo que busca proteger es ese bien jurídico que es la familia. Listo, Sebas, por favor, la siguiente. Entonces, acá ya vamos a entrar a mirar que hay diferentes tipos de violencia intrafamiliar y les quise traer esto a colación porque tenemos que entender que la violencia no se tiene que representar solamente físicamente, como es lo que normalmente estamos acostumbrados y a lo que asociamos la violencia intrafamiliar, sino que lo que les decía anteriormente, tiene diferentes expresiones. Entonces tenemos por una parte la violencia física, que es básicamente un daño que se genera en el cuerpo y se puede ver representado. Algunos ejemplos de esta violencia son pues los golpes, los puños, las patadas, cuando hay, por ejemplo, tirones de pelos, ese tipo de situaciones que generan un daño en
la persona dentro de su aspecto físico. Tenemos la violencia verbal, que básicamente lo que busca es generar amenazas, injurias, calumnias, y este tipo de agresiones que tienen también mucha relación con la violencia psicológica, y pues acá veo que hay varias psicólogas presentes en la charla que de pronto podrán corregirme si no es así, pero esta violencia verbal y psicológica van muy de la mano porque toda esta violencia verbal lo que busca es precisamente poner a la víctima, bajar su autoestima, ponerlo en una situación de inferioridad, porque normalmente son las primeras indicios de violencia, la de violencia verbal. Eso lo vamos a ver ahorita con una gráfica que es muy clara de cómo va aumentando el nivel de violencia y el nivel de agresiones, y casi siempre empiezan por esta violencia verbal. La violencia psicológica, entonces, como les decía, puede estar muy relacionada con la violencia verbal, pero genera un tema mental, un tema que afecta a la persona en su aspecto y en su salud mental. Por ejemplo, cuando yo estaba viendo la cátedra de violencia intrafamiliar en la especialización, la docente nos explicaba con un caso de violencia psicológica que no precisamente tiene que ser con violencia verbal, sino precisamente de cómo puede afectarse esa salud mental. Y es un señor que normalmente cuando pasaba la esposa, lo que hacía era taparse así la cara todo el tiempo, como, ay, no les huele feo, no les parece que hay un mal olor, no les parece que huele como desagradable, y lo que buscaba era que pues su pareja se sintiera mal diciéndole que tenía malos olores y bajándole así pues el autoestima, y que se sintiera mal ella misma. Entonces eso, por ejemplo, sería un impacto en una violencia psicológica que no implica gritos, no implica burlas, regaños ni demás, como normalmente se conoce, sino son expresiones que pueden generar una afectación en la salud mental de esa persona que es víctima de violencia. Listo, Sebas. Tenemos otra forma de violencia que es la violencia económica. Básicamente, esta violencia lo que busca es manipular por medio del dinero a la persona que va a ser víctima de violencia intrafamiliar. Un ejemplo muy claro de este tipo de violencia es cuando, por ejemplo, una mujer trabaja y el esposo o la pareja lo que busca es retenerle el sueldo. Entonces, deme cuánto se ganó, yo voy a administrar esto, yo sé administrar mejor la plata. O también se nos presentan situaciones en que, por ejemplo, la pareja ha dicho, bueno, tú vas a ser el que va a trabajar, yo me voy a encargar de cuidar a los niños, y él, al ser el que gana, no busca por medio de la administración de ese dinero y de ese sustento manipular a la otra persona. Entonces, yo solamente te doy la plata para el mercado si tú haces esto. O solamente va a haber plata si tú actúas de determinada manera. O da estrictamente lo necesario. Bueno, ¿qué vas a comprar? Arroz, ¿y cuánto cuesta eso? Tanto. Entonces, tenga estrictamente y necesariamente esto, y ahí se nos puede generar un tipo de violencia económica, pues que puede tener también relación con las otras que hemos visto. La violencia sexual normalmente, y es una concepción errada que tenemos, y es por estar en un vínculo familiar, es decir, por hablar de esposo, por hablar de una relación de pareja o del compañero permanente, la persona con la que convivo y demás, que no se presenta esta violencia sexual. Pero sí es posible que se presente dentro del marco de familia cuando no hay el consentimiento de la otra persona para realizar determinadas conductas. Es decir, el hecho de que sea mi pareja, el hecho de que sea mi esposo, de que sea mi novio, no significa que yo estoy autorizando para que me toque o realice ciertas actividades con las cuales yo no estoy de acuerdo y que estas tienen una connotación sexual. Incluso tampoco tener relaciones sexuales sin el consentimiento de la otra persona. Entonces, cuando hablamos de esta violencia sexual, tenemos que tener en cuenta que se puede presentar dentro del núcleo familiar y, de hecho, dentro de la misma relación de pareja. No es un tema externo, y pues obviamente esta violencia sexual también se puede presentar lamentablemente con los niños, que muchas veces son víctimas de violencia sexual dentro de su mismo núcleo familiar.
Y por último, esta violencia digital, que es algo que ha tomado auge en los últimos años debido a los avances tecnológicos que tenemos hoy en día, y se refiere más que todo a la manipulación por medio de las redes sociales y también el uso inadecuado de las redes sociales dentro de una relación, especialmente de pareja. Entonces, por ejemplo, la pareja que graba un video y entonces el otro amenaza, por ejemplo, a la mujer de yo voy a subir ese video y todo el mundo va a ver la clase de persona que eres y van a ver por redes sociales el tipo de conductas que tú haces, o ven, yo te controlo Facebook, te controlo Instagram, porque le pusiste like a este, porque le dijiste hola al otro. Ese tipo de violencia también se puede presentar y es parte de nuestra realidad hoy en día. O, por ejemplo, usar las redes para mandarle cosas al otro todo el tiempo y estarle mandándole cosas por WhatsApp, amenazas, groserías y demás. No sé si por ahora vamos bien. No he visto nada en el chat. Listo. Bueno, para entender estos temas de violencia intrafamiliar es muy importante tener en cuenta este ciclo de la violencia, porque muchas veces podemos estar en contacto con una persona que ha sido víctima de violencia intrafamiliar y que, digamos, se reconciliaron, lograron hablar, lograron mejorar su relación, pero se puede volver a presentar este ciclo. Entonces, básicamente lo que nos ilustra esto es que primero hay una acumulación de tensión. Entonces empieza la persona a llenarse, a cargarse de esa ira, de esos malos pensamientos, hasta que llega al nivel de explotar, que se pueden presentar ahí el tema de violencias físicas, verbales, psicológicas. Hay una explosión de esa tensión que tiene la persona y se ve expresada en una de estas formas de violencia que les mencioné anteriormente. Después, ¿qué pasa? Como se da esta explosión, esta situación como de crisis, en un momento determinado, la otra persona pues busca arrepentirse, pedir perdón, mira, yo no lo voy a volver a hacer, y empiezan como estas manifestaciones de fue un momento determinado, tú sabes que yo te adoro, tú sabes que eres la mamá de mis hijos, tú sabes esto, lo otro, y hay una fase de perdón, de arrepentimiento que lleva a la reconciliación y después volvemos a la aparente calma. Pero normalmente en estas circunstancias de violencia intrafamiliar, esa aparente calma conlleva acumular tensión nuevamente, vuelve a pasar todas estas circunstancias y se repite el ciclo. Nuevamente, nuevamente, y muchas veces lo que pasa es que ese ciclo empieza a aumentar en el tema de agresiones y el tema de violencia empieza a incrementarse, que es la diapositiva que sigue, de cómo va subiendo el nivel de violencia. Entonces, como les mencionaba inicialmente, tenemos, por ejemplo, el tema de la violencia verbal, de la violencia psicológica, de celar, ignorar, mentir, engañar, ofender a la otra persona. Ahí ya tenemos indicios de violencia y posteriormente ya sube el nivel en ese violentómetro que busca es la persona destruir los artículos de la otra persona, manosear, violencia sexual, agredir, empujar, golpear a la persona. Ya vemos indicios de violencia física y ya vemos pues los últimos, o sea, el caso más extremo, que es amenazar con armas, con objetos que puedan herir a la otra persona, las amenazas de muerte, amenazas sexuales, la violación como violencia sexual que les mencionaba al inicio. Y por último, pues lamentablemente hay casos que terminan con la muerte de la víctima de violencia intrafamiliar. Entonces la idea es precisamente tener en cuenta todos estos primeros indicios y mirar cómo va aumentando esa violencia y cómo se van repitiendo esos ciclos para poder asesorar y poder hablarle a las víctimas y decirle, mira, no está bien que te chantajeen, no está bien la forma en que te celan, no está bien la forma en que te manejan las redes sociales, para que desde esos primeros indicios de violencia pues no lleguemos a niveles tan graves como el último, pues que es la muerte de la víctima de violencia intrafamiliar. Listo. Bueno, y esto es un poco relacionado con el contexto que damos al inicio y es lamentablemente pues con esta situación, como lo ven, pues las noticias nos están diciendo
durante la cuarentena, lamentablemente, y por las medidas que tuvo que tomar el gobierno por esta crisis, el tema de las denuncias por violencia intrafamiliar han aumentado muchísimo. Las llamadas de orientación a la línea púrpura, que es una línea que les voy a explicar más tarde, han aumentado en un 91% comparado con el mismo periodo del año 2019. Entonces, la verdad, las cifras son alarmantes y por eso, pues, la importancia también de tratar este tema, de ustedes, pues, que pueden llegar a conocer población que es víctima de este delito, saberlos asesorar y decirles, pues, qué líneas y qué rutas pueden acudir para proteger sus derechos y para que no sigan siendo víctimas de estas situaciones. Entonces, ya vamos a entrar a mirar el tema práctico, que básicamente es qué medidas puede tener una víctima de violencia intrafamiliar durante la cuarentena obligatoria, es decir, qué está funcionando actualmente y pues qué va a funcionar por ahora hasta el 27 de abril, según el último pronunciamiento del gobierno respecto a violencia intrafamiliar. ¿Qué podemos asesorar a una persona que está siendo víctima de esta situación? Entonces, lo principal que tenemos que entender es que hay unas medidas de protección que son muy importantes para el tema de violencia intrafamiliar, que busca la protección de esos derechos fundamentales de las personas dentro de su núcleo familiar y que busca básicamente la prevención también de la repetición de esa vulneración de derechos. Es decir, la medida de protección busca tomar medidas para que cesen esas conductas que están siendo conductas de, pues, de violencia y a su vez, pues, que paren y se detengan. Ya el tema concreto de las medidas de protección. Entonces, ¿ante quién se puede solicitar una medida de protección? Yo acá diferencio un poco como normalmente aquí, ante quién las podemos solicitar y actualmente qué está funcionando. Entonces, normalmente y lo más típico es solicitarlo ante una comisaría de familia. Las comisarías de familia, ustedes pueden buscar en las localidades, hay comisarías de familia, estas dependen de las alcaldías, no del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y pueden acudir a la comisaría de familia para solicitar esas medidas de protección ante el juez de control de garantías por solicitud de la Fiscalía. Esta también podría llegar a aplicar, ya que la Fiscalía, y eso se los voy a explicar al final, está recibiendo también denuncias telefónicas. Es decir, puedo llamar a una línea determinada que les voy a dar en el directorio que voy a presentar al final de la presentación, hacer la denuncia telefónica y eventualmente esa denuncia telefónica puede terminar en una solicitud de la Fiscalía al juez de control de garantías para poner la medida de protección. Y respecto a los jueces de familia, en este momento, pues los juzgados están tramitando únicamente temas especialmente pues de tutelas y no se podría hacer ante el juez de familia. Entonces, ¿qué se le recomienda en este momento? Básicamente acudir a la comisaría de familia, ya que esta pues sí sigue prestando el servicio en este momento y están tomando las medidas de protección. Listo. Sebas, por favor, la siguiente. ¿Quiénes pueden solicitar las medidas de protección? Entonces, tenemos principalmente los cónyuges o compañeros permanentes, vivan o no vivan juntos, porque el tema de violencia intrafamiliar también puede ocurrir cuando ya dejan de ser pareja. Los padres, descendientes, ascendientes, es decir, pueden ser los abuelos, los hijos. Creo que hay un micrófono prendido para que por favor, Lina, por favor, ayúdanos a apagar tu micrófono. Lina, gracias. Y también pues hay un aspecto que hace que se amplíe mucho más este delito, que incluye
que la medida de protección la puede solicitar todas las demás personas que de manera permanente estén integrados a la unidad doméstica. Y pues obviamente tenemos pues quienes han cohabitado, que cohabitan en en el mismo hogar, y las integrantes de la pareja, las parejas del mismo sexo, porque ellos pues ya tienen todos sus derechos reconocidos en igualdad a los derechos de las parejas heterosexuales. Entonces, muchos de ustedes dirán, bueno, ¿cómo puedo solicitar esta medida de protección si tengo un caso de violencia intrafamiliar? Entonces, esta medida de protección la puede presentar personalmente la víctima o por medio de un abogado. Si en estas circunstancias hay una persona que directamente quiere ir a una comisaría de familia para solicitar una medida de protección, lo puede hacer, no requiere abogado. También hay casos en que el defensor de familia puede presentar esta solicitud de medida de protección cuando la víctima está en imposibilidad de hacerlo. El defensor del pueblo, los procuradores, y acá hago énfasis en que cualquier persona que actúe en nombre de la víctima. Si yo tengo el caso de una amiga que es víctima de violencia intrafamiliar y quiero solicitar una medida de protección a nombre de ella, puedo llegar a hacerlo. Los vecinos también. Muchas veces las víctimas pues no acuden a las autoridades, entonces en general la ley permite que cualquier persona puede actuar en nombre de la persona que es víctima de violencia intrafamiliar para solicitar estas medidas de protección y para poner en conocimiento a las autoridades los hechos de violencia intrafamiliar que se están presentando. Estas medidas de protección no tienen ninguna formalidad, es decir, no tiene que ser como una demanda con ciertas formalidades ni nada por el estilo. De hecho, se puede hacer de forma verbal, oral o por cualquier medio idóneo. Entonces, no hay ningún problema en que yo vaya y oralmente le diga a la comisaría de familia la situación que se está presentando y solicitarle pues una medida de protección por violencia intrafamiliar. ¿Qué pasa? Y esto es lo más relevante en este momento. Una vez la comisaría recibe esa solicitud de medida de protección, puede tomar medidas de protección provisionales. Es decir, no son medidas definitivas, sino que buscan realizar ciertas acciones para prevenir que esos hechos de violencia intrafamiliar se continúen presentando y para solicitarle al agresor que pues realice ciertas conductas a favor y pues para la protección de la persona víctima de violencia intrafamiliar. Entonces, unas de esas medidas de protección provisionales pueden ser, por ejemplo, ordenar a la agresora que se abstenga a realizar determinados hechos. Por ejemplo, en el caso de la violencia verbal, oiga, deje de realizar esas conductas de insultos, de amenazas y demás. Es como un primer llamado a que se detenga a realizar esas conductas. Hay otras, pues dependiendo de los casos, sobre todo esto en violencia física, en que se ordena no acercarse a la víctima ni comunicarse con ella, mantener cierta distancia. Digamos que esto sería más que todo manejado en un tema de, oiga, dentro de la casa, mantenga la distancia, no se acerque a ella, absténgase a realizar ese tipo de agresiones. También se puede ordenar un acompañamiento policivo, solicitar al CAI cerca del hogar para que esté pendiente de pues esa casa, de qué está pasando, pues si se llega a presentar algún hecho novedoso, como que la policía tenga las alarmas prendidas respecto a que en esa casa se están presentando hechos de violencia intrafamiliar. Y en general se pueden ordenar cualquier tipo de medidas para garantizar los derechos de la víctima. Muchas veces lo que se hace, que pues en estas circunstancias es un poco complicado, pero una de las medidas de protección provisionales que suelen usar las comisarías es, oiga, vaya a hacer terapia de familia, reconstruyan el vínculo, mejoren su relación como padres porque también están afectando a los niños, y en general se pueden tomar las medidas que la comisaría considere pertinentes para ese caso concreto.
No hay una lista taxativa de cuáles son esas medidas, sino dependiendo del caso, de lo que diga la víctima o de lo que diga la persona que está solicitando la medida de protección, se puedan acoplar y se puedan adecuar a esa situación concreta y sean adecuadas para lo que está sucediendo en esas circunstancias. Sebas, listo. También pues les traigo para que pues conozcan respecto al tema de niños, niñas y adolescentes. Se pueden presentar medidas de restablecimiento de derechos cuando hay un tema de vulneración de derechos de los niños. O sea, ya cuando se detecta esta vulneración de derechos y se ve que el niño realmente está en una situación que puede estar en riesgo su vida, su integridad física, su desarrollo y demás, eventualmente se puede iniciar una medida de restablecimiento de derechos si se toma esa decisión por parte de la Comisaría de Familia o la Defensoría de Familia. Entonces, pues esta es otra alternativa. Los niños que están en peligro, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ha adecuado pues todas los centros de emergencia, las casas hogar y demás para esta contingencia. Lo que nos exponía una funcionaria del ICF es que estos niños que ingresan a estos centros de emergencia, pues normalmente se están tomando medidas un poco de aislamiento, es decir, dejarlos, digamos que a los nuevos, en unas zonas determinadas para que no exista posibilidad de contagio, ni a los funcionarios pues del ICBF, ni a los otros niños, pero todas estas situaciones de emergencia, todas estas preocupaciones respecto a los niños que pueden ser víctimas de violencia en sus propios hogares se están manejando con pues la normalidad que normalmente se toma, y cuando hay temas muy complicados y muy severos de violencia intrafamiliar pueden llegar a terminar pues en uno de estos centros de emergencia y demás, así estemos en cuarentena. Entonces, en ese caso, pues yo también les voy a dar ahorita la línea específica a la cual se debe acudir si hay un tema de violencia respecto a los niños. Listo. Y tenemos pues el directorio, que es el cual nos ha dado todos los directivos, pues principalmente respecto a atención a niños y atención a mujeres. La línea, todos estos números que son de A3, ustedes pueden llamar desde un teléfono celular o desde un teléfono fijo, y son llamadas totalmente gratuitas, no tienen ningún costo. Acá veo una pregunta que voy a contestar de una vez. ¿Este directorio es a nivel nacional? Los que son específicamente para Bogotá, ya se los voy a decir, pero lo que es la línea 141, 155, 123 y 122 es a nivel nacional. No específicamente para Bogotá. Violencia, casos de violencia en contra de niños, niñas y adolescentes. A su vez, el ICBF tiene habilitado un chat por medio de su página en internet. Ustedes se meten a la página del ICBF y está adecuado ese chat para orientar y para dar indicaciones de qué se debe seguir en un caso específico de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Por el lado de las mujeres tenemos principalmente la línea púrpura, que es la 155 también a nivel nacional. Esta línea busca orientar a las mujeres en los casos de violencia intrafamiliar. Ellos manejan especialmente orientación jurídica y también tienen una línea de orientación psicológica, por lo que les mencionaba al inicio de que muchos de los casos son de violencia psicológica. Además, está la línea distrital, esta se aplica solamente para Colombia, la 018.000 es para Bogotá. Y la línea púrpura también maneja un WhatsApp,
que es muy importante tenerlo en cuenta porque muchas veces la víctima está en imposibilidad de usar un teléfono, de llamar por celular. Entonces, este WhatsApp le permite tener comunicación con la línea púrpura sin necesidad de llamar y sin que el agresor esté escuchando esa asesoría pues que está solicitando. Ahora, las otras personas, especialmente en los casos de adultos mayores o personas en situación de discapacidad, está la línea de emergencia 123 que pueden llamar y poner en conocimiento estos hechos de violencia. Y lo que les mencionaba también ahorita y es la fiscalía está recibiendo denuncias telefónicas, especialmente para casos pues de urgencia como son los casos de violencia intrafamiliar. Estas denuncias las pueden realizar a través del 122, también a nivel nacional, y en la página de la Fiscalía pueden ingresar y tienen un portal virtual donde pueden realizar también las denuncias. Y se ha permitido una línea de vida, que es el número que les pongo ahí, donde también pueden llamar para recibir orientación y para conocer dónde pueden presentar estos hechos de violencia y qué medidas se pueden tomar. Listo. Entonces, también les quiero recomendar una aplicación que se llama Ellas. La mayoría, y pues para muchos es mucho más sencillo el tema del celular que el teléfono fijo y pues mucho más sencillo usar una aplicación que llamar. Entonces, esta aplicación les traigo un video que explica qué trae. Una de las herramientas que más me gusta es un botón de pánico en el que básicamente ustedes pueden agregar a las personas de contacto que deseen y si están en una situación grave, si están siendo agredidas y necesitan ayuda inmediata, pueden mandar este mensaje por medio del botón de pánico a las personas que ustedes escogieron dentro de la aplicación para que les llegue el mensaje y que estas personas eventualmente puedan ponerse en contacto con las autoridades, con la policía y demás, para hacerles conocer de estos hechos que se están presentando y que hay un tema de que está en peligro la vida de la persona. Entonces, voy a compartirles en este momento mi pantalla para mostrarles el video de la aplicación y que vean todas las funciones que tiene. También es muy bueno porque les va a mostrar, dependiendo de la ubicación que pongan en la aplicación, los lugares a los cuales pueden acudir. Tiene las líneas, tiene las direcciones y todos los nombres de las diferentes comisarías, de las defensorías y demás a las cuales pueden acudir. Entonces les voy a compartir el video. ¿Víctima de algún tipo de violencia y no sabes a dónde acudir? ¿Alguna de tus amigas es golpeada por su pareja y no sabe cómo denunciar? Conoce Ellas, una app móvil creada por la Red Nacional de Mujeres para orientarte cuando inicies tu proceso de denuncia. En la app podrás encontrar definiciones y ejemplos que te permitirán saber si estás siendo víctima de violencia, rutas y pasos que debes seguir para solicitar medidas de atención y protección, marcación directa a las líneas de orientación en violencias, información de fiscalías, centros de recepción de denuncias y centros de salud de todo el país donde podrás ser atendida. Podrás alertar de manera confidencial a contactos elegidos cuando te encuentres en una situación de emergencia, gracias al nuevo botón de pánico de la app. Además, contarás con espacio para compartir tu experiencia. Con tus aportes, podremos hacer recomendaciones a las entidades responsables para mejorar la atención a las mujeres víctimas de violencias. También encontrarás noticias y frases inspiradoras para que logres romper con el ciclo de la violencia y compartas la app con otras mujeres. Descarga totalmente gratis la aplicación Ellas, disponible en App Store y Google Play. Todas libres, todas con ellas. Listo, entonces
Listo, entonces quería traerles de presente esta aplicación que es, pues a mí me parece bastante útil y también es bueno descargarla porque trae una presentación y un resumen de los diferentes tipos de violencia, explica las diferencias entre cada una y da estas rutas de atención a las cuales se puede acudir. Y también los invito a revisar las páginas de la Secretaría Distrital de la Mujer, especialmente en el caso de Bogotá. La verdad, han hecho un trabajo muy completo. Ellos tienen específicamente un directorio en el cual ustedes pueden ver por localidad el contacto de una abogada, de una psicóloga y el correo electrónico al cual pueden ponerse en contacto dependiendo de la localidad, en el caso específico de Bogotá. Entonces, les recomiendo revisar en la página de la Secretaría. Yo pues tengo acá el directorio que les puedo enviar cuando compartamos la presentación para que ustedes tengan esos datos de contacto. Ellos también sacaron un directorio específico para atención en los fines de semana, porque muchas veces las agresiones y los hechos de violencia intrafamiliar en los fines de semana aumentan, entonces tienen estos casos específicos de estas abogadas y psicólogas que pueden atenderlos en los fines de semana, porque el resto del directorio pues tiene horario de lunes a viernes. Bueno, ahora voy a contestar unas de las preguntas que nos hicieron en el formulario inicial. Bueno, esta pregunta creo que es más para una psicóloga. Entonces yo, pues siendo abogada, no sé muy bien cómo contestarla. Sin embargo, llamé a una psicóloga que es experta en terapia de familia y demás, que maneja mucho estos temas, y ella me ayudó pues para no dejar sin contestar la pregunta, porque igual creo que nos puede servir a todos y es algo pues que es provechoso para todos, ya que estamos trabajando la mayoría en nuestras casas, y es cómo mejorar la paciencia para esta difícil convivencia, y nos pide ejercicios y técnicas. Entonces ella lo que me decía es que es muy importante que cada miembro de la familia tenga actividades que le gusten. Si a uno le gusta cocinar, pues váyase a cocinar. Si a otro le gusta pintar, leer, hacer dibujos y demás. Es decir, que cada miembro de su familia tenga también espacio para realizar esas actividades que son placenteras para esa persona. Tener momentos de aislamiento si la persona requiere bajar sus niveles de estrés por convivencia, para que no se nos presenten estas situaciones de acumulación de tensiones cuando una persona está muy cargada. Lo que se busca es, dentro de la misma casa, busque un espacio donde pueda bajar su nivel de estrés, donde pueda respirar y como calmarse un poco. Si es un caso, por ejemplo, de un apartamento o un espacio reducido que tienen en la casa, así sea en el baño, busque quedarse en el baño por un momento, respirar y desarrollar como estas técnicas de respiración y de calmarse por la situación en concreto para evitar esas explosiones después. Otra recomendación de ella es escribir o dibujar. Lo que yo me explicaba es que es una forma de exteriorizar esa ira, de dejarla plasmada en algo y después esa ira o esas palabras o esos sentimientos romper o utilizar otra forma para exteriorizar eso y no respecto a otra persona, a otro miembro de la familia, sino dejarlo en ese espacio, en ese papel determinado y no llegar a explotar con otros cuando están bajo esa emoción. Los ejercicios de mindfulness, lo que les digo, yo no soy experta en el tema, entonces la verdad, pues básicamente lo que entiendo es que son ejercicios de respiración, pero pues las psicólogas que están acá de pronto por el chat podrían explicar mejor o aclararnos el tema.
y que es muy importante, pues el tema de la respiración y de entender pues que todos estamos pasando por un momento de supervivencia, que no es una situación a la cual estamos acostumbrados y que obviamente se pueden presentar situaciones en que hay un poco de inestabilidad emocional, pero que esto no implique, acá Marcela me dice que hay muchas técnicas de respiración por medio de internet y que son guiadas. Entonces, de pronto, si se pueden meter a YouTube o por Google buscarlas, pues yo creo que les pueden servir. Muchas gracias, Marcela. Listo, Sebas. Bueno, esta pregunta supongo que viene de un psicólogo o psicóloga que nos pregunta qué hacer como psicólogo si la víctima mayor de edad no desea denunciar, cómo manejarlo y qué implicaciones legales puede tener. Acá es muy importante entender que es normal que las víctimas no quieran presentar denuncias, no quieran realizar ni tomar ningún tipo de acción, ya que, como les mencionaba, muchas veces este tema de agresiones lo que busca es bajar la autoestima de la persona que es víctima, manipularla y demás. Entonces, esta persona no se siente capaz por miedo a las instituciones, por miedo a su propio agresor, de realizar estas denuncias. Es una situación muy frecuente. Y tenemos que tener también el contexto de que los psicólogos pues tienen su deber de confidencialidad respecto a lo que les presentan sus pacientes. Entonces, por eso surge esta pregunta. Si yo me llego a enterar de estos hechos de violencia intrafamiliar, la víctima es mayor de edad, que eso también es muy importante, porque no estamos hablando de un niño, niña, adolescente, donde es clarísima la obligación de denuncia, sino frente a un mayor de edad, ¿qué debo hacer? Entonces, si bien el psicólogo tiene ese deber de confidencialidad, a ustedes lo rige este código para su profesión que está en la ley 1090 del 2009. Y en el artículo 14, está ese deber de información en los casos de violaciones de derechos humanos, malos tratos o condiciones de reclusiones crueles, inhumanas o degradantes de que sea víctima cualquier persona y que tenga conocimiento por su profesión como psicólogo. Entonces, en estos casos de violencia intrafamiliar, ¿cómo nos aplicaría este artículo? Porque pues son hechos contra los derechos humanos, hechos pues son malos tratos y demás. El psicólogo podría poner en conocimiento a alguna de las autoridades que les mencioné anteriormente estos hechos de violencia intrafamiliar, así la víctima sea mayor de edad y digamos que tiene como soporte este artículo 14 de la ley 1090 del 2009. Ahora, ¿qué implicaciones legales puede tener? Me imagino realizar la denuncia, pues no tendría ninguna implicación legal y pues tiene todo su sustento en ese artículo que les acabo de mencionar. Y pues igual yo la verdad considero que sí es mejor realizar este tipo de denuncias, ya que eventualmente si se llega a presentar, por ejemplo, un homicidio, un tema de lesiones muy gravosas y demás para la víctima, pues sí se puede entrar a mirar quiénes tenían conocimiento de estos hechos y eventualmente el psicólogo pues estar un poco involucrado en este proceso. Entonces, la recomendación sería realizar las denuncias y pues tienen todo su fundamento jurídico para realizar. Otra persona nos preguntó por las rutas de atención de violencia intrafamiliar para familias provenientes de Venezuela en Bucaramanga. Los casos de violencia intrafamiliar para venezolanos se deben tramitar igual que como si fueran nacionales colombianos, es decir, seguir las mismas rutas que les mencioné. También pueden pues poner en contacto con estas líneas de atención y a su vez, respecto a los niños, es clarísimo que el ICBF tiene la responsabilidad de responder por estos casos y todo esto en virtud de que Colombia ha suscrito varios convenios y tratados internacionales en los cuales hay un compromiso del Estado luchar y proteger a las víctimas de violencia intrafamiliar. Y a la persona pues que nos hizo esta pregunta le puse los directorios de, de algunas comisarías de familia en Bucaramanga y en Florida Blanca que de pronto le pueden servir de guía para acudir
Igual, esta información la consiguen en internet, ustedes pueden buscar comisarías de familia en Bucaramanga o en un lugar específico y les sale la dirección, los horarios de atención. ¿Cómo proceder en casos de violencia entre hermanos cuando no es consciente ni reconocida por parte de los mismos? Entonces, esta pregunta, pues me imagino que es cuando hay un caso de violencia en que no son muy conscientes que están en esa dinámica de violencia intrafamiliar. Entonces, como les mencioné, cualquier persona puede solicitar esta medida de protección, es decir, si uno de sus hermanos llega a puede ser víctima de violencia intrafamiliar y, por ejemplo, yo soy una amiga de uno de ellos, una vecina o algún familiar de ellos, y estoy preocupada por la situación que se está presentando, puedo acudir a las rutas de violencia intrafamiliar que les mencioné y eventualmente solicitar una medida de protección. Ahora, respecto a que no son muy conscientes de las situaciones ni la situación de violencia reconocida por ellos mismos, ahí el tema de los psicólogos es fundamental, el tema de terapia de familia. Entonces, de pronto, más allá de acudir a una comisaría de familia y solicitar medidas de protección y demás, sería recomendarles a ellos o intentar que acudan a una terapia de familia en la cual puedan restablecer esos vínculos familiares y de afecto y pues mejorar su relación como hermanos. Listo. Estas dos no las alcancé a contestar porque las recibí esta mañana, pero las traigo pues para contestárselas por acá y en la presentación que les vamos a enviar ya se las envío con las respuestas. ¿Cómo acompañar el proceso de violencia intrafamiliar cuando se identifica por las actitudes del afectado o afectada y cuando está acompañado de abuso sexual y otras tensiones? Para hacer. Bueno. No sé a qué se refieren con ese acompañamiento. Lo que les digo, pues, es desde el lado jurídico, las medidas que pueden tomar, las líneas a las cuales pueden acudir, que ya les mencioné anteriormente. Ya en el tema de acompañamiento, la idea de, pues, en general, que debemos tener como sociedad respecto a las víctimas de violencia intrafamiliar, yo creo que es una conducta de empoderamiento de derechos, de conocimiento de, pues, que no están bien la situación y del peligro que pueden tener por estar en esas circunstancias. Entonces, es más un tema de poderlos acompañar en ese sentido. ¿Y qué hacer en caso de violencia por agresión física y verbal? Lo que les mencionaba, o sea, lo de la violencia intrafamiliar tiene diferentes representaciones y todas estas líneas aplican para cualquier caso de violencia intrafamiliar, independientemente de qué tipo de violencia es. Y creo que con esto terminamos las preguntas que ya teníamos, entonces vamos a hablar de las preguntas que nos están realizando por medio del chat. Ok, no es que algunas no se estén tomando y otras sí, es decir, dependiendo del caso concreto que le llegue a la comisaría, es la que va a decidir para ese caso concreto y según las situaciones y los hechos que le presenten a la comisaria, es la que va a tener la potestad de decidir qué tipo de medida de protección considera adecuada para ese tipo de agresión. Las mujeres que están ya en mucho riesgo, su vida y su integridad están siendo llevadas a refugios que están siendo habilitados, donde se les dan toda la asistencia que requieran, temas de alimentación, de vivienda, y están resguardadas en estos centros por ahora. Pero hay medidas que son un poco difíciles de cumplir en este momento. Por ejemplo, la medida de desalojo, pues cómo se puede realizar un desalojo en este momento si todo el mundo está obligado a estar en la casa. Entonces, esas medidas se van a tener que adecuar, primero, a la situación en concreto y segundo, pues a la situación específica que se está viviendo.
Lo importante para tener en cuenta es que esas medidas de protección en este momento que se están dando son medidas de protección provisionales por la emergencia. Normalmente, ¿qué pasa? Se dan estas medidas de protección provisionales y después empiezan a hacer ciertos seguimientos para determinar si el agresor ha cumplido o no con esas medidas de protección que se han dado. Si el agresor no ha cumplido con esas medidas de protección provisionales, puede darse un incumplimiento que puede derivar en una sanción pecuniaria o eventualmente en cárcel y fiscalía para adelantar el proceso penal. Entonces, en este momento lo que se está adelantando son medidas de protección provisionales, pero como tal, las audiencias por incumplimiento o el fallo para las medidas de protección definitivas no se están realizando. Y lo que se está tomando es estas medidas pues relacionadas y también articuladas con las medidas del gobierno por la situación del coronavirus. Ok, ok. Yo creo que en esos casos, específicamente como estamos hablando de un artículo y una obligación específica de los psicólogos dentro de su código, tiene que ser como psicólogo, como profesional, porque estamos hablando de un código que regula específicamente su profesión. Entonces, ellos como psicólogos son los que tienen la obligación específica por esa normativa que les mencioné en las diapositivas. Listo. En esos casos, respecto a los niños, niñas y adolescentes, es clarísimo que tenemos la obligación de presentar las denuncias, porque hay un principio fundamental que rige respecto a los niños, niñas y adolescentes, que es el principio de la corresponsabilidad. Y es que nosotros, como Estado, como sociedad y como familia, tenemos la obligación de proteger los derechos de los niños, fundamentalmente. Entonces, en esos casos se puede presentar la denuncia, poner en conocimiento de las autoridades esas situaciones de violencia intrafamiliar que además han sido confirmadas por el niño, pero además esas denuncias se pueden hacer de forma anónima. Es decir, solicitar a la autoridad, es una persona normalmente muy agresiva, a nosotros nos preocupa que por hacer esta denuncia, esta persona, bien sea el papá, la mamá o la persona que sea, pueda eventualmente tener repercusiones en contra de nosotros, entonces solicitamos que se presente como una denuncia anónima, pero poner en conocimiento a las autoridades de estos hechos y solicitar pues que se conserve el anonimato en esta denuncia. Ok, igual en esos casos también se podría presentar un tema de violencia porque podría ser un tema de violencia verbal y psicológica respecto a los niños y sería importante tratarla. En esos casos normalmente se puede o acudir a las comisarías de familia para poner de conocimiento estos hechos y que la comisaría remita eventualmente a la familia a un tema de terapia en familia, una terapia psicológica que les permita pues mejorar esas situaciones y que no se repitan porque pueden estar afectando a los niños o hacer la sugerencia directamente desde el club deportivo a los papás de nosotros hemos notado estas conductas y nuestra sugerencia como club es que ustedes acudan a estas fundaciones o diferentes instituciones que prestan este servicio de terapia de familia para mejorar sus relaciones y que eventualmente esas afectaciones para el niño no sean tan graves ni se escalen. Muchas gracias, María Camila y Jessica. Queremos mostrarles también la manera en la que sus organizaciones sociales pueden subir los casos que vayan identificando y que también ustedes tengan dudas e inquietudes
deben ingresar a la página web de la fundación www.probono.org.co y acá debajo ingresar al formulario. Allí es donde ustedes podrán elevar todas las inquietudes que tengan, no solo sobre este tema, sino también de cualquier otro tema relacionado con el COVID-19 y nosotros tendremos una ruta especial para estos casos. Pueden ser casos de persona natural o persona jurídica. Lo que deben hacer es ingresar a cada una de estas opciones, la que se acomode a sus necesidades y allí aceptar o no aceptar el tratamiento de datos y diligenciar todo el formulario. Es importante que en la parte de quién recomendó la fundación, ustedes ahí seleccionen la opción si es una fundación o organización aliada a nosotros, la busquen acá o si es una organización que se enteró por otro medio, pueda ser abogado de la fundación. También queremos recordarles que esta charla ha sido grabada y será montada por nuestro canal de YouTube. Entonces queremos también invitarlos a que se suscriban a nuestro canal Fundación Pro Bono Colombia, que Jessica ya les envió por el chat, para que puedan también recibir cualquier actualización de cualquier video. También, por último, queremos recordarles que en la pestaña Dona podrán también colaborar para que nosotros podamos seguir llevando este tipo de charlas a muchos más lugares y también seguir trabajando para ustedes, que son pues los beneficiarios de estas charlas muy importantes que nosotros hacemos. Muchas gracias, María Camila, a todos ustedes por asistir y Sebas, quedamos perdón, te pendientes a cualquier... interrumpo. Perdóname, te Jessica. interrumpo. Es que estoy Ah, viendo que Camila. hay un par de preguntas que quedaron sin contestar, entonces leo para que Jess no las haga y que las personas no se queden sin las dudas. Perfecto, le doy la palabra entonces a Jessica. Listo. Respecto a las visitas, pues realmente no tenemos establecido nada seguro porque pues esto es una situación totalmente nueva para todos nosotros como operadores jurídicos y no hay como tal una directriz específica de qué se debe realizar. Lo que he hablado un poco con mis colegas que son profesores pues, de la especialización y con otros abogados pues tenemos dos posiciones diferentes. Primero les voy a hablar una posición que escuché por parte del ICBF, que es básicamente que las visitas se deben continuar. Es decir, cuando uno de los padres tiene la custodia y está en cuarentena en custodia con uno de sus hijos y el otro tiene el régimen de visitas, la posición es, en ese caso se deben continuar las visitas, no se deben interrumpir y se deben tomar pues con todas las medidas de desinfección con alcohol y demás de la entrada y salida y pues manejarlo de esa manera y en la medida de lo posible continuar con el régimen de visitas que ya está establecido. Y esto pues también puede ser un factor de violencia dentro de las parejas porque pues obviamente el que tiene la custodia puede decirle, no importa, usted tiene que igual cumplir con el régimen de visitas y el que tiene las visitas también puede decirle es que no voy a salir de mi casa porque por la situación de aislamiento y porque no estoy obligada a hacerlo en este momento. Entonces, ahí tenemos un vacío. Como les explico, esa es una de las posturas que igual se tienen que cumplir y se tienen que tomar como todas las medidas pertinentes de higiene y demás para realizar las visitas. Mi opinión y la que comparto con algunos de los colegas es, en este momento de contingencia se podrían suspender las visitas presenciales, en el sentido que el papá o la mamá que tenga el régimen de visitas podría realizar las visitas de manera virtual. Es decir,
es un deber y para mi parecer tiene que manejarse así del padre o madre que tenga la custodia, permitirle al hijo que se pueda conectar, que pueda llamar y que pueda estar en contacto con el papá, porque la idea no es deteriorar el vínculo afectivo que tiene con el otro padre. Entonces, por el tema de salud, yo considero que no es bueno en este momento estar sacando a los niños a la calle, que estén yendo a diferentes lugares y que tampoco es bueno que los papás estén yendo de una casa a otra porque puede que alguno de ellos esté contagiado y eventualmente contagie al niño o a la niña y también al otro papá que tiene la custodia. Entonces, en mi posición personal, porque les digo, en este momento pues no hay un criterio claro establecido, pero para mí es una justificación para no realizar las visitas presenciales, pero el papá o la mamá que tenga la custodia tiene que hacer todo lo posible para que el niño mantenga un contacto con el papá con el que normalmente hace las visitas, con el padre o madre que hace las visitas, y permitirle todos los medios electrónicos para que funcione y para que se mantenga la relación con el otro padre. En este momento, en general, hay una suspensión de términos por un acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, que en principio iba hasta el 13 de abril, pues, de este año, teniendo en cuenta que en esa fecha terminaba el primer periodo de aislamiento. Sin embargo, supongo pues que el Consejo va a sacar un nuevo acuerdo alargando esos términos y por ahora todos los procesos que llevamos en juzgado están suspendidos. Lo único que se está tramitando en juzgados en este momento especialmente son temas penales para los jueces de control de garantías y temas de tutela. O sea, en general los jueces lo que están resolviendo es tutelas porque pues hay una vulneración y una violación de derechos fundamentales clara y urgente que merece un fallo de tutela. Pero el resto de procesos que normalmente llevamos, por lo menos en la jurisdicción de familia, como es el tema de alimentos, custodia, visitas, divorcio, patria potestad y otros, están en este momento suspendidos, en principio hasta el 13 de abril, y pues supongo que esa suspensión de términos se va a alargar al segundo periodo de aislamiento que decretaron ayer.